Hola, mi nombre es José Reuser. Imagino que se están asustando con la musiquita. Muchos también pensaron en el año 2000, con el cambio de milenio, que iba a ser el fin del mundo. Lógicamente, eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió en el año 2000 fue la caída del régimen megacorrupto del presidente Alberto Fujimori y su asesor en la sombra, Vladimiro Montesinos Torres. Régimen que duró en el Perú desde 1990 hasta fines del año 2000. Y no es que yo sea antifujimorista, en realidad no me califico así. Quizás sí soy anticorruptos, pero yo sobre este tema estaba buscando solamente información histórica y judicial, y así pude dar con el libro del abogado peruano José Ugaz, el libro Caiga quien caiga. Este libro parece una novela criminal basada en hechos reales de lo que parecía ser el caso más grave de corrupción en el Perú, hasta que se descubrieron los sobornos de la empresa Odebrecht a otros gobiernos. El autor, José Ugaz, es un abogado peruano. Alcanzó gran prestigio por ser procurador anticorrupción en casos emblemáticos como el caso Sanati y las coimas del tren eléctrico, el caso de las estafas de CLAE y especialmente este caso, el de Fujimori Montesinos. Para entender lo narrado en el libro y también la película que se hizo sobre este en el año 2018, es preciso hacer una línea del tiempo y precisar algunos datos que en realidad serán el aporte de este video. Digamos que la parte 1 es Montesinos y Fujimori. En las elecciones generales del Perú del año 1990, un desconocido ingeniero de nombre Alberto Fujimori ganó en segunda vuelta al escritor Mario Vargas Llosa y se convirtió en el presidente del Perú. Durante la campaña para esta elección, Fujimori conoció a Vladimiro Lenin Montesinos Torres, un inescrupuloso exoficial y abogado peruano expulsado con deshonor del ejército por corrupto y traidor a la patria, quien además se había especializado en defender a militares y policías con problemas con la justicia, así como también a narcotraficantes. Siendo presidente, Alberto Fujimori designó a Montesinos Torres como asesor en el SIN, Servicio de Inteligencia Nacional, y su labor era la lucha antiterrorista. Sin embargo, Montesinos se volvió hombre de confianza de Fujimori y trabajaba sin ser nombrado, sin ser supervisado, era el asesor en la sombra. Demoraría horas en contar todo lo sucedido en el régimen, pero vamos a enfocarnos en cómo estos señores se quisieron perpetuar en el poder, quisieron estar ahí eternamente. Montesinos se hizo del control de las Fuerzas Armadas, de la policía, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Congreso. De hecho, él planeó y realizó el autogolpe de Estado en 1992, en el cual se disolvió el Congreso y el presidente concentró todo el poder. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Se promulgó una nueva constitución en 1993 que permitía al presidente ser reelegido, es decir, gobernar 2 veces seguidas. Recuerden que se hizo del poder en 1990, pero se presentó en las elecciones de 1995, en donde ganó con un contundente resultado a su más cercano competidor, Javier Pérez de Cuéllar, el señor que aparece en la imagen. En 1996, el Congreso de mayoría fujimorista
aprobó la ley 26.657 que interpretaba que las elecciones de 1990 no contaban porque la Constitución recién empezó a regir 3 años después, o sea, desde 1993. En 1997, el Tribunal Constitucional de aquel tiempo declaró esta ley inconstitucional, pero sus magistrados fueron destituidos por el Congreso Fujimontesinista y las elecciones del 2000 se llevaron a cabo con Fujimori nuevamente como candidato. Ya tenía denuncias de irregularidades incluso antes del proceso, también durante y después, como falsificaciones de firmas para registrar partidos políticos y el financiamiento de la campaña con recursos del Estado. El domingo 29 de mayo del año 2000 se realizó la segunda vuelta electoral entre el economista Alejandro Toledo, que se ve en la imagen, y Alberto Fujimori. Los resultados rápidos daban como ganador a Alejandro Toledo por 48.5% contra 42.7% de Fujimori. Sin embargo, a la medianoche se invirtieron los papeles y al final Fujimori ganó con 48.2 a 40.9% de Toledo. El derrotado Toledo denunció fraude y convocó a una marcha de protesta denominada la Marcha de los Cuatro Suyos, en la cual murieron 6 empleados de seguridad del Banco de la Nación, producto de un incendio provocado por bombas de infiltrados. Toledo fue acusado de incitar o promover actos vandálicos, a pesar de que no fue responsable. Ojo con este dato. En el mes de julio del año 2000, juramentaron los congresistas elegidos, pero 12 se cambiaron al grupo oficialista, a la bancada del presidente Fujimori. El 14 de septiembre del año 2000, los congresistas Fernando Olivera, Luis Iberico y otros integrantes del partido Frente Independiente Moralizador, o FIM, presentan un video donde aparecía el congresista Alberto Curi Bumachar recibiendo un soborno de $15.000 por parte de Montesinos, con la finalidad de que se pase a las filas del partido oficialista, abandone su partido y se pase al partido de Fujimori. El dinero entregado era del Estado, de todos los peruanos. Este video había sido grabado en secreto por Vladimiro Montesinos y luego filtrado a la prensa por su asistente personal, de la que ya hablaremos más adelante. El video confirma las sospechas que se tenía de que Montesinos tenía compradas las conciencias de muchas autoridades, de muchas personas, y además que era el asesor en la sombra. Bueno, la gente se indignó y empezó a repudiar a los involucrados y al régimen también, lógicamente. Ante esto, el 16 de septiembre del año 2000, Fujimori anunció al país que convocaría nuevas elecciones en el inmediato plazo posible, en las cuales no participaría. Por ello, tras una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura, he tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional y, en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, medida esta última que espero sea acogida y entendida en su real contexto por los organismos competentes. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla, sino todos aquellos que se sientan capaces de ejercer la primera magistratura o las funciones congresales.
el paradero de Montesinos era desconocido para la mayoría de los peruanos. Bueno, a partir de este punto empieza ya la narración del libro de José Ugaz, y en la presentación dice lo siguiente. El 1 de noviembre del 2000, José Ugaz recibió una llamada que cambiaría su vida. En cuestión de horas se convertiría en el procurador ad hoc o especializado para los casos de corrupción del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, la investigación penal más importante en la historia del Perú. En Caiga quien caiga, Ugaz revela cómo se fue desenredando la madeja de la organización criminal que corrompió a todos los estamentos del poder en el país. El protagonista es un abogado contratado para defender los intereses del Estado en casos de corrupción en los que estuviera involucrado el asesor Vladimiro Montesinos. Es decir, le pidieron que se metiera adentro del monstruo de la corrupción para desde ahí acabar con él. Cuando empezó a trabajar con el ministro de Justicia, no se sabía por dónde empezar. Montesinos no tenía orden de captura. Creo que ni siquiera tenía denuncias vigentes. Por eso me da risa, me llama la atención el hecho de que Fujimori montó toda una operación para atraparlo. Una aclaración importante si vas a ver la película es que el protagonista no fue nombrado un fiscal, sino un procurador. Hay marcadas diferencias entre procuraduría y fiscalía. La película no hace muy bien estas distinciones y creo que allí radica su mayor error. En el libro esto sí se diferencia y detalla. El procurador puede y debe denunciar delitos ante el fiscal, delitos donde el Estado es el agraviado, como en los casos de corrupción. El procurador aporta pruebas a la investigación y su pretensión, su objetivo, es obtener una reparación civil, una indemnización por los daños causados al Estado con estos delitos. Por su parte, el fiscal actualmente es quien se ve cara a cara con el delito y con el delincuente, obviamente. El fiscal recibe denuncias e investiga, obtiene pruebas y enjuicia a los que considere responsables, es decir, los acusa ante el Poder Judicial y pide tantos años de cárcel o la sanción que se merezcan. Al final, como se ve en la imagen, el juez es quien decide todo, está por encima de todas las partes. Para su labor, el fiscal trabaja conjuntamente con la policía. El fiscal es quien debe estar presente en las labores policiales. En la película hay una escena que no puedo olvidar, en la que el procurador parecía que él mismo quería arrestar a Vladimiro, cuando éste estaba fugando en un yate. Y como ya he dicho, quien debía estar en esa escena era la policía y el fiscal, no tanto el procurador, a menos que sea un arresto ciudadano. Un punto que yo resalto de este libro es que el autor reconoce que el descubrimiento de la verdad que posibilitó la desarticulación de esta organización se debió en gran parte por el esfuerzo de muchas personas, desde las que estaban protestando en las calles, desde periodistas independientes, jueces imparciales, políticos honestos, abogados capaces que proponían soluciones legales donde no las habían, hasta héroes de carne y hueso como la fiscal Magallanes, Ana Cecilia Magallanes, ya desaparecida. La fiscal Ana Cecilia Magallanes fue quien ayudó a llevar a juicio a más de 1.500 involucrados en las redes criminales de Montesinos. Fue una de las fiscales más reconocidas a nivel nacional e internacional en su momento. Quizás ella sí sea una verdadera heroína y no los ídolos de barro que tenemos ahora como referentes para la juventud. Ya hemos dicho que Montesinos huyó del Perú cuando apareció en televisión nacional sobornando a un congresista. Bueno, en septiembre, el 24 de septiembre del año 2000, Vladimiro huyó a Panamá buscando asilo, pero se le fue negado. En octubre regresó al Perú, hizo una grabación, la mandó a una radio y decía textualmente: señor Fujimori, presidente Fujimori, reconozca su responsabilidad.
Al oír esto, Fujimori empezó a buscarlo con desesperación, supuestamente ayudado por una bruja. Sí, una bruja, que era su consejera, su asesora. O sea, el presidente tenía un pensamiento mágico o fantasioso y dejaba las decisiones importantes del país a merced de lo que pueda decir o no una bruja, una señora que lee las cartas. Aparte que todo en realidad fue un montaje. Vladimiro Montesinos tenía otros planes. Fugó nuevamente vía marítima en un velero, en un yate, hasta Venezuela, donde vivió en la clandestinidad apoyado por agentes de inteligencia de ese país, donde ya estaba gobernando Hugo Chávez. El 2 de noviembre del año 2000, las autoridades suizas informaron al Perú de la existencia de varias cuentas bancarias de Montesinos por la suma total de 48 millones de dólares. Montesinos se hacía pasar por empresario pesquero en Suiza para depositar dinero del Estado peruano. Uno de los mayores retos del procurador era juntar la evidencia para hacer las denuncias, pero también era recuperar el dinero saqueado al Estado por parte del régimen. Siguiendo la ruta del dinero y aplicando el nuevo proceso de colaboración eficaz, empezaron a salir a la luz todos los casos de corrupción. El autor dice que el proceso anticorrupción iba en serio y hasta las últimas consecuencias, y la gente tenía que saberlo. Los delitos imputados a Vladimiro Montesinos aparecen en la segunda parte del libro, titulada Casos, Desafíos y Reflexiones. Los Vladivideos. Hablemos de los Vladivideos. ¿Recuerdan el video del soborno al congresista? Bien. El 7 de noviembre del 2000, con Montesinos ya prófugo, el país quedó a la expectativa por saber qué escondía en el servicio de inteligencia, qué hizo que huyera siendo uno de los hombres más poderosos del país después del presidente Fujimori. Pero lo que ocurrió es que el presidente Fujimori, que estaba en Perú, ordenó a su personal de confianza hacerse pasar por un fiscal y en compañía de policías ingresaron a la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos, de la señora Trinidad Becerra. Este falso fiscal y los policías sustrajeron maletas y cajas con material comprometedor, básicamente videos que Montesinos grababa en la sala del Servicio Nacional de Inteligencia. Estos videos contenían pruebas de sus sobornos y de todo tipo de irregularidades. Lo interesante es que en este tiempo no existían celulares con cámara. De hecho, las propias cámaras no eran digitales. Entonces, este tipo de grabaciones solo las podían hacer espías profesionales como Montesinos. Más tarde, Fujimori apareció diciendo que estos videos serían entregados a la autoridad judicial, pero él nunca debió tener esa evidencia en su poder, sino la fiscalía o en aquel tiempo el poder judicial. Según el autor del libro, según José Ugaz, el ministro de Justicia lo llamó para decirle que tenía las maletas y que las quería llevar al juzgado, pero el juez se negó en principio a recibirlas. El propio Ugaz dice que no sabe el destino de toda la prueba audiovisual. Algunos videos terminaron en el Poder Judicial, otros en el Ministerio Público, otros se devolvieron porque contenían escenas íntimas y otros terminaron en el Congreso, donde hay un archivo especial. Cuenta la leyenda que estos videos fueron trasladados a una base aérea donde había una habitación presidencial. Ahí Fujimori y su cuñado Víctor Aritomi los habrían manipulado e incluso desaparecido porque eran elementos incriminatorios en su contra. Una semana después, desde esa misma base aérea, Fujimori viajó a Brunei, luego Japón y al final renunció a la presidencia vía fax, vía mensaje. Al final, muchos años después, Fujimori fue condenado a 6 años de cárcel por haber ingresado a la casa de la esposa de Montesinos a sacar estos videos. Y Vladimiro, en una de sus declaraciones, en sus tantos procesos que tiene, dijo que hubo cerca de 30.000 videos. Entre los delitos de alcance internacional que se cometieron durante el régimen, tenemos desde la obtención de donación de narcotraficantes como la que hizo Pablo Escobar de $1 millón para la campaña presidencial de Fujimori, obviamente, bueno, eso se dice, hasta el tráfico internacional de armas, que también fue un caso interesante, pero
preocupante a la vez. Montesinos trianguló la compra clandestina de 11.000 fusiles AKM Kalashnikov al gobierno de Jordania, para luego entregárselo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Estos fusiles fueron lanzados desde aviones a la selva de Colombia. El objetivo era obtener provecho de la guerra interna de ese país y recibir el dinero que Estados Unidos envía para subvencionar la lucha contra el narcotráfico. Y a la vez, el objetivo de Montesinos era cambiar estos fusiles por cocaína de alta pureza. Cuando todo se descubrió por iniciativa de Colombia, Estados Unidos, Brasil y Jordania, Fujimori apareció diciendo que habían desarticulado una organización de malos elementos militares que estaban traficando armas. Presentó entonces la llamada Operación Siberia y dijo que fueron sancionados los hermanos Aybar Cancho y otros mandos menores, a pesar de que la operación nunca existió. Estaba pasando a ir a tráfico de armas, pero de estado a estado. Montesinos estuvo en la clandestinidad aproximadamente 8 meses en Venezuela, donde fue chantajeado por agentes del servicio de inteligencia de Hugo Chávez. Cuando se le acabó el dinero, lo deportaron al Perú en junio del 2001. Actualmente, Vladimiro está preso en la base naval del Callao, base que él mismo mandó a construir para que ahí se recluyeran delincuentes de alta peligrosidad. Vladimiro siempre sale de su celda, pero para escuchar alguna de las decenas de sentencias que se siguen dictando hasta hoy en su contra. 1.200 personas en 200 procesos penales. 120 fueron encarcelados. Autoridades de alto nivel político y económico, desde la fiscal de la Nación, el presidente del Congreso, varios jueces, alcaldes, empresarios, generales de las Fuerzas Armadas, de la policía, muchas personas cayeron. Esto fue un triunfo de la democracia. Es un triunfo de la democracia. Después de que el Congreso declarara a Fujimori incapaz moral y lo destituyera del cargo, asumió la presidencia del Perú de forma transitoria el abogado Valentín Paniagua. Su gestión duró desde el 22 de noviembre del año 2000 hasta el 28 de julio de 2001. Respecto al juicio Fujimori, esta parte es una de las más interesantes del libro porque el autor, José Ugaz, hace un análisis legal, imparcial e histórico sobre el proceso Fujimori. Explica por qué la sentencia es conforme a derecho. Además, el autor conoce a los intervinientes en el proceso. Los casos más graves por los que fue condenado Fujimori fueron la matanza de Barrios Altos, en la que el 3 de noviembre de 1991, en el cercado de Lima, 15 personas, incluyendo un niño, fueron asesinados por el grupo paramilitar Colina, acusados de estar vinculados al grupo terrorista Sendero Luminoso. Y también fue condenado por la matanza sucedida el 18 de julio de 1992, en la que un profesor y 9 estudiantes de la universidad conocida como La Cantuta fueron secuestrados y asesinados por ese mismo grupo paramilitar. Según la sentencia, Fujimori y Montesinos ordenaron estas operaciones de aniquilamiento. Convirtieron al Estado en un ente sanguinario casi al mismo nivel que los terroristas contra los que ellos decían luchar. La película del 2018, basada en el libro, recibió muchas y muy variadas críticas negativas, sobre todo porque antes de su estreno se habían generado muchas expectativas. Estas críticas alcanzaron también al libro, pero lo que exigen en realidad los cinéfilos es mejores efectos especiales, una mejor caracterización de Montesinos durante su etapa en el poder y también sus movidas oscuras en el poder, y no ver este Montesinos acorralado, prófugo, cobarde. Y también critican este héroe perfecto en el que se había convertido el procurador, una persona moral y éticamente perfecta, que en realidad no se condice con la realidad, según ellos. Bueno, yo no soy tan exigente en estos aspectos,
lo más importante para mí es saber la historia. ¿Y qué mejor fuente para saber esta parte de la historia que recurrir al abogado que se metió dentro del monstruo para tratar de destruirlos? Este abogado sobrevivió para contarnos cómo era el monstruo por dentro y en realidad que nuestra democracia es frágil. Cualquiera que llegue al poder, aunque sea honesto, se corrompe y puede corromper a los demás. Además, nos enseña que ese monstruo se regenera, evoluciona, cambia su apariencia. En nosotros está decidir de qué lado estamos. Si estamos del lado de los corruptos, de los compradores de conciencia, de los que se benefician a título personal en desmedro de las grandes mayorías, o si estamos del lado de aquellas personas que construyen honestamente su destino y también construyen honestamente el destino del país, de nuestro Perú. Y ya nos vemos hasta el próximo libro. Todos quieren llegar, no importa el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pobre es el rico es el rey a la gloria inmortal, resurrección. Vuelvo a empezar, muchos zapatos vamos a